Entonces vamos a empezar repasando la cronología de algunos sucesos que nos llevan hasta la noche de guardar y un poquito más allá. Ustedes saben que hoy por la noche, en unas pocas horas, ya estaremos con la responsabilidad de cumplir el mandato que Dios nos da de recordar una noche, conmemorar una noche. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimientos nos llevan hasta esa noche? Y un poquito más allá es lo que vamos a ver. Entender cuándo inicia y cuándo termina un día, según Dios, es indispensable. Bueno, de hecho, entender cuándo realmente termina e inicia un día, porque es Dios quien dice cuándo terminan los días y cuándo comienzan, no el ser humano. Entonces, entender cuándo Dios decretó que un día terminaba y en consecuencia empezaba el siguiente día es indispensable para guardar la Pascua que ayer guardamos, para guardar la noche de hoy, de recordar en el día exacto, en el momento exacto. De hecho, es indispensable para guardar en el momento exacto aquellos lapsos de tiempo que Dios apartó o que Dios santificó, como son los sábados y como son, por ejemplo, todas las fiestas santas. Debemos saber exactamente cuándo empiezan y cuándo terminan para guardarlos correctamente. Muy bien. En el libro del Génesis, si quieren abrir su Biblia para que lo miramos rápidamente, en el capítulo 1 sabemos que está la historia de la creación y la recreación de la tierra. Eso es tema de otro estudio, pero bien sabemos que algunas cosas ya estaban creadas en el capítulo 1 del Génesis y otras cosas fueron recreadas puesto que se volvieron desordenadas y vacías. Pero cuando nosotros vemos este relato que nos da el libro del Génesis en el capítulo 1 de la creación y la recreación de la tierra, vemos que cuando terminó el primer día, la palabra de Dios nos dice y fue la tarde y la mañana un día. Está señalando la tarde y la mañana un día. Y luego cuando termina el segundo día, dice, y se lo pueden leer, el capítulo 1 y 2 de Génesis, ahí lo va diciendo. El tercer día y fue la tarde y la mañana del día tercero. Por ejemplo, miremos aquí versículo 5. Ahí está. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así por 6 días, hasta llegar al séptimo día, que fue ese lapso de tiempo que Dios apartó para descansar y lo santificó. ¿Que cuál día es? Pues el día sábado, este día en el que hoy nos encontramos. Vemos entonces que Dios cuenta los días a partir de la tarde, no a partir de la medianoche como lo hace el mundo, sino que Dios dispuso que los días se contaran en el momento que el sol se oculta, pero aún queda algo de resplandor, aún queda algo de luz en el medio ambiente. Es lo que bíblicamente se llama como entre las dos tardes, entre las dos tardes, que es el momento en el que el sol ya no se ve en el horizonte, pero aún queda resplandor, aún hay luz en el ambiente. Y ahí la foto que ustedes ven es una foto real, representa muy bien ese momento de entre las dos tardes. Vemos cómo se ve ese hermoso atardecer con los rayos del sol que todavía se pintan en las nubes, pero ya el sol no se ve, el sol ya está abajo en el horizonte. La Biblia llama a ese momento entre las dos tardes. ¿Cómo se llama comúnmente a ese momento? Pues se llama atardecer o se llama crepúsculo. El diccionario define crepúsculo como claridad que hay desde que el sol se oculta hasta que es de noche, refiriéndose al crepúsculo de la tarde, porque también hay un crepúsculo de la mañana, que es el efecto contrario. Es cuando está de noche, pero esa oscuridad de la noche se empieza a romper con los primeros rayos del sol, pero el sol aún no se ve en el horizonte. Entonces, desde que empezamos a ver claridad por la mañana
hasta el momento en que el sol se asoma en el horizonte, sería el crepúsculo de la mañana, o dicho comúnmente, amanecer. Muy bien. Entonces, en cuanto a la forma, como Dios cuenta los días, lo hace a partir del crepúsculo de la tarde, es decir, cuando el sol se oculta en el horizonte. Ahí es cuando termina el día y comienza el día siguiente. Y es muy lógico además, Dios determinó que cuando el sol se oculta, cuando el sol muere, muere el día y se da inicio al otro día, hasta que el sol vuelve a ocultarse, sale y vuelve a ocultarse en el siguiente crepúsculo y ahí tenemos entonces el ciclo de un día. Vamos a verlo despacio. En la diapositiva que ustedes ven en pantalla, vamos a ver si esto me alumbra. Vemos que aquí, ahí empieza con el ocaso. Ese es el ocaso, es el crepúsculo de la tarde, el momento que acabamos de describir. Ahí comienza el día. Luego del ocaso que viene, pues ya el sol se pone completamente y tenemos la noche. Luego, ¿qué tenemos? El crepúsculo del amanecer, el momento en que se ven los primeros rayos del sol hasta que el sol sale. Luego ya el sol sale en el horizonte, tenemos la parte de luz de ese día. Luego nuevamente ese sol se opone o se oculta. Tenemos nuevamente el ocaso o el crepúsculo y ahí tenemos el ciclo completo de un día. El ocaso, la noche, el amanecer, la luz del día y nuevamente el ocaso. El círculo naranja que vemos aquí, ese es el momento de entre las dos tardes, este que está aquí. Luego inicia el día siguiente con el mismo ciclo de un día completo hasta entre las dos tardes. En este momento, entre las dos tardes, es cuando muere un día para Dios, que es como debe ser, y inicia el día siguiente. Se da como una especie de confusión. Los dos días se mezclan un poquito por un breve periodo de tiempo. Comparten la tarde, tanto del día que está empezando como del día que está muriendo. Este día está muriendo, este día está empezando. Muy bien. Levítico 23, en el versículo 32, nos muestra claramente ese periodo de tiempo. Si vamos a Levítico 23 en sus Biblias, y nos vamos para el versículo 32, refiriéndose al día de la expiación. Aquí en el día de la expiación Dios explica de manera expresa ese ciclo de un día. Dice así el versículo 32, día de reposo será para vosotros, es decir, es un sábado anual, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Luego dice, de tarde a tarde guardaréis reposo. De tarde a tarde. Estamos hablando aquí, perdón, me devuelvo una, aquí, de tarde a tarde, de ocaso a ocaso, de ocaso a ocaso. Ese es el ciclo completo de un día, de tarde a tarde. Y en Levítico 23, pues Dios muestra, especifica para que ese ayuno lo hagamos en el periodo de tiempo completo. El periodo completo del ayuno va todo el día que dura el día de la expiación, ese sábado anual. Va de tarde a tarde, que es el ciclo de un día. Muy bien, ahora sí. Con eso en mente, pasemos a la primera temporada de fiestas, que es la temporada en la que estamos ahora, que es Pascua y panes sin levadura. La primera, o la Pascua más bien, ¿se celebra cuándo? Se celebra el día 14 entre las dos tardes, es decir, empezando el día 14. Vayamos al libro del Éxodo, en el capítulo 12, y vamos a ver la instrucción de Dios al respecto. Éxodo, capítulo 12. Leamos el versículo 3, Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Luego dice el versículo 6, Éxodo 12, 6,
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, estamos hablando del mes primero, el mes de Abib, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces ahí está clarísimo, en el atardecer, en el crepúsculo de la tarde, el atardecer que da inicio al día 14, ¿qué había que hacer? Había que inmolar el cordero entre las dos tardes. Ya se puso el sol, no se ve en el horizonte, pero aún queda un resplandor, como en la foto que vimos al principio. En ese momento, el cordero se debía inmolar. Por eso la ceremonia de la Pascua, los bautizados que la tomamos ayer, notaron que empezamos la ceremonia justo en el momento en que el cordero se debía inmolar. Ya el sol se había puesto en el horizonte, pero vieron que quedaba luz. Ese es el momento para iniciar la ceremonia de la Pascua, como lo ha enseñado la Iglesia con base a estas escrituras. Por eso es muy importante estar aquí antes del ocaso. ¿Para qué? Para cumplir este mandato en la forma que Dios lo ordena. Ahora bien, empezando aquí, el día 14, entre las dos tardes, es decir, muere el día 13, inicia el día 14, ahí se debía inmolar el cordero. ¿Qué involucra o qué involucraba en el antiguo pacto inmolar el cordero? Bueno, pues ese cordero que habían apartado unos días antes, tenían que sacrificarlo, tenían que sacarle toda la sangre, tenían que despellejarlo, quitarle la piel, abrirlo, quitarle las entrañas, limpiarlo, tenían que separar la carne. ¿Para qué? Para luego tenerla lista, preparada con hierbas amargas, para asarla y luego comerla. ¿Cuánto podía durar todo ese proceso? Yo qué sé, digamos que 30 minutos, hablando de personas que en su vida cotidiana mataban todos los días corderos y se los comían, ¿no? Bueno, no todos los días, pero era parte de la vida cotidiana de ellos. Digamos que no se demoraban menos de 30 minutos los más expertos, los más rápidos y los más hábiles. Pero hoy en día nos demoraremos 6 días o todo el día nosotros haciéndolo, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer nosotros si no tenemos pericia para hacerlo? Pero ellos era cotidiano. Ellos era normal en su vida cotidiana sacrificar un animal, limpiarlo y comerlo. Además que eran expertos, lo hacían con rapidez. Pero por más rápidos que fueran, no lo hacían en menos de 30 minutos. No había forma de que lo hicieran en menos de 30 minutos. Luego de eso tenían que asar la carne, preparar la carne, asarla y comérsela. Es decir, que se estaban comiendo ese cordero cuando era ya de noche. ¿Cuánto dura el crepúsculo de la tarde? ¿Cuánto dura esa claridad que hay desde que el sol se oculta hasta que ya es de noche? Pues va a depender de la época del año y va a depender del país en el que nos encontremos. Si nos vamos para los polos, pues sabemos que dura seis meses. Pero en términos normales, y durante esta época del año, dura, dependiendo de la región, de 15 minutos a 30 minutos, no más de eso. Nosotros ayer, tal vez los que han estado pendientes, ven que aquí durará, creo que 20 minutos dura aquí más o menos, en esta época del año, el crepúsculo, ese momento de claridad hasta que ya es de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se comen el cordero cuando ya es de noche. ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que confunden cuándo debe ser la Pascua y se comen la Pascua terminando el día 14, inmolan el cordero aquí. Es decir, que se están comiendo el cordero en esta noche, pero esa noche es el 15. Y la Pascua no es el 14, la Pascua no es el 15, es el 14. Ahora, leamos la palabra de Dios al respecto. Aquí en Éxodo 12, continuemos en el versículo 6. Éxodo 12, versículo 6. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, ¿cuál noche? ¿La noche de cuál día? Del 14. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Entonces, el cordero se inmola al ocaso entre las dos tardes, pero se come en la noche. La Biblia es absolutamente clara. Dice,
Aquella noche, versículo 8, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9, estos son los símbolos de la antigua Pascua, de la Pascua del antiguo pacto. Recordemos, y eso es tema de otro estudio, que en el nuevo pacto, Cristo tomó esta Pascua, pero en esa Pascua, en esa cena, como lo leímos ayer, Él instituyó los nuevos símbolos de la Pascua del nuevo pacto, que fue lo que hicimos ayer, la copa de vino y el pan sin levadura, ¿correcto? Entonces estamos hablando de la Pascua del antiguo pacto. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9, dice aquí, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Tenían que estar listos para irse. Tenían que tener los zapatos puestos, como quien dice, nadie en pijama. Se van a comer vestidos, ¿correcto? Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es que es la Pascua del Eterno. ¿Cuándo se come la Pascua del Eterno? La noche del 14. Yo sé que algunos de pronto no entienden por qué insisto tanto que es el 14, pero algunos deben saber que ha habido teorías que a lo largo de la historia de la Iglesia de Dios, de gente que insiste que es el otro día, que es el 15. La Biblia es clara y si seguimos la gráfica, pues vemos que es la noche del 14. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche, ¿cuál noche? La del 14, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿A qué horas enviaba Dios ese ángel de la muerte a matar los primogénitos? Versículo 29. Aquí Éxodo 12, versículo 29. Aconteció que a la medianoche, ¿cuál noche? La del 14, el Eterno hirió. Entonces, a la medianoche, el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Eso es lo que ocurre durante ese lapso de tiempo. ¿Qué ocurre? Separamos el cordero días antes, el día 10, ¿correcto? El día 10 del mes primero, dice el versículo 3 del capítulo 12. Se separa el cordero. Llega el día 14. Entre las dos tardes, como lo leímos, se inmola el cordero, con todo lo que eso implica, con toda la preparación del cordero. Llega la noche. ¿Qué sucede esa noche? Hay que pintar los postes y los dinteles de las casas para que cuando pase Dios ahí por encima envíe su ángel, no mueran los primogénitos de esa casa. ¿Qué más se pasa esa noche? Se come el cordero. ¿Qué más pasa esa noche? A la medianoche mueren los primogénitos. Vamos aquí. Eso es lo que sucede entre el atardecer que da inicio al 14 hasta la medianoche del 14. Pero ¿qué más pasa esa noche del 14? Pues sucede que el faraón le envía a decir a Moisés y a Aarón que se pueden ir de Egipto, que ya pueden salir de Egipto. Ahora bien, hay quienes suponen que Moisés y Aarón fueron esa noche y se presentaron ante el faraón y el faraón les dijo, váyanse y váyanse rápido. Pero eso no es correcto, así no ocurrieron las cosas. Lo que ocurrió es que esa noche el faraón hizo que buscaran a Moisés y a Aarón y les dijeran que se pueden ir. Vamos a Éxodo 12, aquí donde estamos, versículo 31. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Entonces uno dirá, bueno, los hizo llamar, o sea, fueron ante el faraón. Pues vamos a ver, versículo 31.
E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, o sea, sí ocurrió esa noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, serví al Eterno como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Entonces uno podrá argumentar, bueno, aquí dice que el faraón los hizo llamar, y sí dice que los hizo llamar, pero no dice que comparecieron ante su presencia. Lo que hizo es que los buscaran para decirles que se puedan ir. ¿Y cuál es el fundamento bíblico para esto que estoy diciendo? Bueno, la Biblia se interpreta ella misma. La última conversación que tuvieron cara a cara Faraón con Moisés fue en la plaga, en la novena plaga, la plaga de las tinieblas. Vayamos al capítulo 10 de aquí del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 10, versículo 28. Estamos en la plaga de las tinieblas. Luego de esa plaga sigue la muerte de los primogénitos, que es la que ocurre a la medianoche del día de la Pascua. Éxodo 10, 28. Y le dijo Faraón, retírate de mí, cuando ya pasó la plaga de las tinieblas. Guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Versículo 29. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Ahí está, estaba profetizado que esa era la última conversación cara a cara que iba a tener Moisés con el faraón. Entonces, esa misma noche, porque sí fue esa noche del 14, después de la muerte de los primogénitos, Moisés recibe la autorización de salir de Egipto. Salieron esa misma noche de Egipto, salieron inmediatamente de sus casas y se fueron. Se fueron esa noche del día 14. No, por varias razones. La primera razón es que si bien le dan la autorización a Moisés, Faraón, para que se vaya de Egipto esa misma noche, la noche estaba a punto de terminar. Imagínense todo lo que había pasado. Imagínense la muerte de los primogénitos a la medianoche. Los egipcios se dan cuenta de que sus hijos primogénitos murieron. Faraón se da cuenta que murieron. Manda a llamar a Moisés y le dice, déjelo ir. Moisés está en Gosén, que está ahí mismo en Egipto, pero en las afueras de Egipto. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Estaban a unas horas del amanecer. Entonces, por esa razón, logísticamente, más de 2 millones de personas que salieron de Egipto en el Éxodo no iban a estar listas en ese momento. Pero hay una razón más contundente. ¿Y cuál es la razón más contundente? Es que los israelitas tenían prohibido salir de su casa esa noche. Se tenían que quedar ahí hasta el amanecer. Vamos a leerlo. Aquí mismo en el capítulo 12 del Éxodo, versículo 21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana. Ahí está, claro. Moisés les dice, tenemos la instrucción de que ninguno salga de sus casas hasta la mañana. Una razón más también por la que Moisés y Aarón tampoco salieron de sus casas. La expresión que leemos aquí, hasta la mañana en hebreo, significa el rompimiento que hace de la noche la luz del sol, es decir, la llegada de la luz del día o la llegada de la luz del sol. De manera que hasta la mañana significa el amanecer o el crepúsculo de la mañana, hasta que ya esa oscuridad empezaba a romperse porque los primeros rayos del sol se empezaban a ver y empezaba a ver un poco de luz. Ustedes han estado en la madrugada, que es muy agradable, cuando no ha salido el sol, pero ya uno empieza a ver claridad. Ese es el crepúsculo, tanto
crepúsculo de la mañana como el de la noche son muy bonitos, son momentos muy especiales en el día. Y si uno se toma el tiempo de verlos, eso crea, lo relaja a uno, porque uno ve la grandeza de Dios, de su creación. Entonces, esa expresión hasta la mañana significaba hasta el momento del amanecer o del crepúsculo de la mañana. Por eso, ¿qué dijo Dios en la creación cuando separaba los días, el ciclo de un día? Y dijo, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, la tarde con su noche, la mañana con su noche y luego nuevamente la tarde es el ciclo de un día. Entonces, aquí en este momento, cuando ya hay claridad, cuando ya se rompe la noche con la luz del sol, es que los israelitas podían salir de sus hogares. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando llega la parte de luz del día de ese 14 del mes primero? ¿Qué hace el pueblo de Israel? ¿Qué hacen durante esta parte del día? Esta parte ya la vimos, ¿no? Se inmola el cordero toda la noche, tenemos el crepúsculo, ahora amaneció. ¿Qué sigue durante el resto del día, la parte de luz del día 14? Pues se pasan todo el día despojando a los egipcios de su oro, de su plata y de sus vestidos. Cargan todos esos tesoros en sus carros, en sus mulas, terminan de empacar y de recoger todos sus bienes, también de preparar todos sus animales y se preparan para llegar al punto de salida que era en Ramesés. Eso es lo que sucede durante el día 14. Vamos a leerlo, aquí en Éxodo 12, en el versículo 33. Éxodo 12, 33. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Estaban asustados porque habían muerto todos los primogénitos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Cuándo sucede todo eso? Sucede desde el amanecer del día 14 y durante todo el día, la parte de luz solar del día 14. Así las cosas, poniendo ya el panorama un poquitico más completo, los israelitas salen de Egipto la noche que da inicio a el día 15. Ese es el día en que ellos salen de Egipto, que es el día 15 del primer mes, es decir, del mes de Abib. Algunos confunden esto, como les decía al principio, y pasan esto un día más allá, pero la Biblia es clara. Acompáñenme al libro de los Números para que veamos el momento o qué día salieron los israelitas de Egipto. Vamos al libro de los Números. En el capítulo 33 y leamos del versículo 1 en adelante. Números 33, 1. Ahí lo tienen aquí en sus pantallas. Número 33, 1 al 4. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Eterno. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Versículo 3. De Ramesés salieron en el mes primero, el mes de Abib, cuando a los 15 días del mes primero. Ellos salieron el día 15. Luego dice, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios,
mientras enterraban los egipcios a los que el Eterno había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho el Eterno juicio contra sus dioses. Entonces, ¿qué pasó este día del 14? ¿Qué estaban haciendo los egipcios? No, los israelitas estaban despojando a los egipcios de los de oro, alhajas, vestidos, pero los egipcios estaban enterrando a sus primogénitos que estaban muertos, lo acabamos de leer. Eso sucede durante todo este día. Luego, ¿qué pasa? Dice aquí que el segundo día de la Pascua salieron cuando el 15, es decir, al día siguiente, obviamente el día 14, ¿no? Y dice el segundo día de la Pascua. La Pascua no se celebra 2 días, ni 3 días, ni 4 días. ¿A qué se refiere? Se refiere a la temporada de la Pascua y de panes sin levadura. Es decir, un día fue la Pascua y otro día es cuando ya empieza la fiesta, los panes sin levadura. Recordemos que la Biblia llama indistintamente a toda la temporada, Pascua y panes sin levadura, la llama indistintamente temporada de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. No, la Pascua termina, es el 14 y el 15 es los panes sin levadura. No se deben confundir cuando dice el segundo día de la Pascua, habla de la temporada. Al otro día, claro, al otro día, pero son dos fiestas diferentes, son dos fiestas diferentes. Muy bien. ¿Y esto dónde está confirmado? Para que no nos quede dudas, vayamos a Levítico 23. Levítico capítulo 23, donde se relatan todas las fiestas de Dios. Vamos a los versículos 5 y 6. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua del Eterno. Este momento de aquí, ya lo vimos. Mes primero, 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua del Eterno. Y ya vimos que la Pascua se come esta noche. Luego dice el versículo 6 de Levítico 23, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Dos fiestas diferentes. Ahí está claramente. El 14 Pascua, el 15 panes sin levadura. Es decir, que a partir de este día en adelante y por 7 días más, estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua, que le da comienzo al día 14, y los panes sin levadura, que comienzan el ocaso por 7 días más, porque los días comienzan en el ocaso. Ahora, ¿en qué momento del día 15 entonces salieron de Egipto? Vamos aquí, vamos en que ellos despojaron a los egipcios de todo lo que tenían en la parte de luz del día 14. ¿En qué momento salen entonces de Egipto y se van? Leámoslo. Volvamos a Éxodo, en el capítulo 12, y confirmemos que ellos salieron de noche. Éxodo capítulo 12, continuemos donde dejamos la lectura, vamos al versículo 39. Éxodo 12, 39. Dice así: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Luego dice el versículo 42. Es noche de guardar para el Eterno por haberlo sacado en ella. ¿En cuál ella? En la noche. ¿En cuál noche? La del día 15. No puede ser la noche que sigue porque sería la noche del 16. Recuerden que el día empieza en el atardecer e inmediatamente está la noche. Entonces, el día 15 empezó aquí y en la noche del día 15 ellos salen. No puede ser en esta noche porque ya sería la noche del 16. ¿Sí lo tienen claro en la mente más o menos con el esquema? Muy bien. Versículo 42. Es noche de guardar para el Eterno por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche, se vuelve y lo repite, salieron de noche, deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones.
Entonces ahí vemos claramente que salieron la noche del día 15, porque leímos el número 33 que dice que cuando salieron el día 15. Claro que va a ser hoy precisamente en la noche. Entonces, repasamos muy rápidamente. El día 14, entre las 2 tardes, se inmola el cordero. ¿Ese día es qué? La Pascua, ¿correcto? Y esa Pascua empieza desde que se inmola el cordero hasta que nos comemos ese cordero asado en la noche. ¿Qué sucede ese día 14 después de que se inmola el cordero? Se pinta con la sangre los postes, se come el cordero, mueren los primogénitos, se autoriza para salir de Egipto. Los israelitas estaban preparados, amanece, tienen autorización de salir de sus casas, empiezan a despojar los egipcios de todo lo que tienen durante la parte de luz del día 14, cargan sus carros, preparan su ganado, cocen tortas sin levadura, se reúnen en Ramesés, que es el lugar de salida, el punto de partida para irse, y ya cuando es de noche, salen de Egipto. ¿Cuándo? La noche del día 15. Y esa es la noche que se nos dice que es la noche de guardar, la noche de conmemorar. Este día en el atardecer comienza ¿qué? El primer día de los panes sin levadura. Por eso hoy en la noche de guardar, ¿qué comienza? El primer día de los panes sin levadura. Y estamos viendo el simbolismo que eso va teniendo. Los israelitas no tuvieron tiempo de que la masa se leudara. Ellos salen con la masa sin leudar y cocen panes que no tienen levadura. Muy bien. Por eso nosotros vamos a guardar o a recordar esta noche, porque acabamos de leer que se nos da el mandato. Lo acabamos de leer aquí en Éxodo, en el capítulo 39 al 42, que ya lo leímos. Es noche de guardar, dice Éxodo 12:42, para el Eterno, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel por sus generaciones. Nosotros somos el Israel espiritual, por eso cumplimos ese mandato. Ahora bien, el hecho de que el pueblo de Israel saliera de noche, esa noche que da comienzo al día 15, el hecho de que eso coincida perfectamente con el significado de la fiesta de los panes sin levadura es fundamental para nosotros hoy en día en su significado espiritual. Porque nosotros tomamos la Pascua ayer en la tarde, empezamos entre las 2 tardes. Esa Pascua la hicimos conmemorando el pacto con nuestro Salvador Jesucristo, que es ese Cordero inmolado que murió para el perdón de nuestros pecados, ¿correcto? Nosotros aceptamos ese perdón de Dios por medio de la muerte de Cristo, pero a partir de ahí, el día siguiente, es decir, hoy en la noche, nosotros tenemos el compromiso de salir de Egipto, así como salieron de Egipto el pueblo de Israel. Ese Egipto que en sentido espiritual es ¿qué? El mundo que nos esclaviza con sus pecados, con sus vicios, con sus tentaciones y con todo lo que el mundo tiene. Sabemos que la levadura es símbolo de pecado. La levadura en sí no es mala, la levadura está en el ambiente, de hecho, pero en este contexto Dios la usa como símbolo de pecado. Entonces, nos está diciendo Dios que a partir de hoy por la noche comamos pan sin levadura, que es el simbolismo de que nosotros nos liberamos de la esclavitud del pecado, del Egipto, que en sentido espiritual es este mundo. Por eso esta noche nosotros la debemos de recordar de manera especial. De manera especial. Leamos Éxodo 13, a partir del versículo 3. Éxodo 13:3. Moisés dijo al pueblo, Éxodo 13:3. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, que es el mes primero, y cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás panes sin levadura,
y el séptimo día será fiesta del Eterno, que es lo que dura la fiesta de los panes sin levadura, empezando el día 15. Por los 7 días comerán panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Por eso nosotros, desde hace por lo menos un par de días, debimos de haber limpiado nuestras casas de levadura. Debemos de haber sacado toda la levadura con que preparamos los pasteles, las tortas, no sé cómo le digan aquí en México, el bicarbonato de soda y toda agente que se usa para leudar, que infla. Lo sacamos como un memorial. Eso tiene un simbolismo y simboliza que salimos de ese Egipto en el que éramos esclavos, usando esa levadura como símbolo de pecado en este contexto que Dios nos lo muestra aquí. Dice, no se verá levadura en todo tu territorio. Pues no estamos en una nación que es israelita y que no cumple esto, pero nuestra casa es nuestro territorio, pero nuestra casa la limpiamos. Dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo. O sea, los padres tienen la obligación de enseñarles qué estamos haciendo y darles el ejemplo a los hijos y decirle, hijos, vamos a limpiar nuestra casa y ponernos a trabajar papá, mamá con hijos. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza detrás de eso. Y hay que explicarle al hijo el simbolismo que eso tiene. Si no le enseñamos a los hijos la importancia que esto tiene, y si la mamá es limpia ella solita, mientras los hijos están rascando la barriga o en sus celulares, no están cumpliendo la labor de padres. No van a tener los hijos arraigado eso. Hay que enseñarle a los hijos a hacer esta ordenanza que Dios nos da y también con nuestro ejemplo. Dice aquí, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Ahorita vamos a ver cómo es ese Egipto espiritual en nuestra vida diaria y actual. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, como un recordatorio, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito de año en año. Está hablando entonces de sacar la levadura de nuestras casas. Versículo 14 dice, aquí mismo de eso, Éxodo 13, versículo 14. Y cuando mañana te preguntaré tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Eterno hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Se reitera la obligación que tenemos de conmemorar esta noche que da inicio a la semana de los panes sin levadura para que demos testimonio de cómo Dios nos liberó de la esclavitud del pecado. Dice el versículo 9, para que la ley del Eterno esté en tu boca. Vivir en la obediencia a la ley de Dios es lo opuesto a vivir en el pecado. Y eso es uno de los simbolismos de comer pan sin levadura durante estos 7 días, empezando hoy en la noche. Simboliza la ley del Eterno en nuestra boca. Simboliza que ya no nos alimentamos más del pecado de este mundo, sino que nos alimentamos de la verdad de Dios. Por eso durante estos 7 días no solamente no es sacar la levadura de las casas, no solamente es dejar de comer pan leudado, es también comer pan sin levadura. Es el alimento espiritual que tenemos. Ayer en la ceremonia de la Pascua leímos que Cristo decía, tienen que comerme a mí, comerme, que de hecho los judíos se escandalizaban. ¿Acaso somos caníbales? Ese es el simbolismo, es comernos a Cristo. Que Cristo representa ese Cordero Pascual, es Él dentro de nosotros. Es la vida de Dios en oposición a la vida de este mundo, a la vida mundana. Eso forma parte de lo que recordamos esta noche. Recordamos que nos alimentamos de Dios. Recordamos que Cristo está dentro de nosotros. Dice también aquí el versículo 9 de Éxodo 13, por cuanto, la última parte, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Es decir,
que Dios nos liberó con todo su poder de las consecuencias dañinas y destructoras que trae el pecado. Y en este contexto, representadas en cada una de las plagas que sufrieron los egipcios hasta llegar a la última plaga que fue la muerte de los primogénitos. Ustedes saben que fue la última plaga. ¿Por qué? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La Biblia es perfecta, la matemática bíblica es absolutamente perfecta. Es absolutamente perfecta. Entonces esta noche es bueno meditar de todo el mal que nos ha librado nuestro Dios cuando nos llamó a liberarnos de el Egipto que en sentido espiritual es este mundo. Esta noche es bueno meditar de todo el mal que nos ha librado nuestro Dios por el solo hecho de que hemos decidido obedecer su ley. Imaginémonos solamente por unos segundos cómo sería nuestra vida si siguiéramos en el pecado. ¿Cómo sería nuestra vida, para usar el ejemplo que usó don Ernesto también en el sermón ahora, si viviéramos, por ejemplo, en adulterio o en fornicación? Sabemos que el adulterio es tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa o esposo. La fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarnos. ¿Cómo sería la vida de nosotros si practicáramos ese estilo de vida según lo hace el mundo? ¿Qué consecuencias trae eso? Embarazos no deseados. Y cuando llegan los embarazos no deseados, ¿qué llegan? Los abortos, que es asesinato de un bebé. Que hoy en día allá afuera le enseñan a las niñas y a las mujeres que abortar es un derecho, matar un bebé es un derecho. Ese es el pecado del que Dios nos libró, de que matemos a nuestros propios hijos en su propio vientre, en el vientre de la madre. Y afuera eso se vende como la liberación. Liberación, cargar en nuestra conciencia la muerte de seres inocentes, con los traumas que todo eso genera. Vamos a ver si dentro de poco, que aquí hay varios doctores, hacemos un programa o un estudio bien interesante al respecto, desde el punto de vista de los profesionales en esa área, para que nos hablen con términos reales, con consecuencias reales lo que eso genera. Aquí tenemos dos doctores, por ejemplo, que nos han ayudado mucho en ese aspecto. Enfermedades venéreas, por tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Hogares destruidos, divorcios, hijos que sufren porque sus papás se separan, SIDA, y al final llega la muerte por transgredir un mandamiento, no cometer adulterio. Eso es vivir en la esclavitud del pecado. Eso es plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, hasta llegar a la última de las plagas, la muerte. De eso nos libró Dios cuando nos dijo: te voy a sacar de Egipto y te voy a traer a mi pueblo. Te voy a santificar, no porque tú seas bueno, no porque tú te lo merezcas, o porque yo, sino porque a mí me agradó. Así dice Dios, nos dice Pablo. Dios llama al que Él llama, al que Él le agrada. ¿Por qué? Pues contiendan ustedes con Dios si quieren, pero por lo menos nos llamó, sin ser buenos, sin merecerlo. Ninguno de nosotros lo merece, como también lo dijeron en el sermón ahorita por la tarde. Aquel que piense que la cizaña está allá, él es la cizaña. Nosotros ninguno lo merecemos, es simple misericordia de Dios, que nos dijo: te saco del Egipto, de este mundo, te santifico, te hago parte de mi pueblo y te voy a proteger de todas esas plagas. Porque a mí me place, porque a Dios le place.
Y tú te comprometes a sacar la levadura de tu vida, te comprometes a sacar el pecado de tu vida. En el caso del ejemplo, te comprometes a no fornicar o a no cometer adulterio. Y eso trae una cantidad de bendiciones. Esta noche recordamos que Dios con su mano poderosa nos libró de todo eso. Lo hizo simplemente con separarnos del Egipto de este mundo, con separarnos del Egipto de este mundo en nuestra forma de vivir. Por eso nuestra forma de vivir tiene que ser diferente a la forma como vive este mundo. Pero extendamos un poco más la cronología de estos acontecimientos. Porque a pesar del poder con el que Dios sacó a Israel de Egipto, Egipto no estaba dispuesto a darle esa libertad al pueblo, sino que fue necesaria una intervención todavía más directa de parte de Dios para cortar esas cadenas del pecado, o que los ataban a ellos a la esclavitud. Vamos a Éxodo, aquí donde estamos en el capítulo 14. Éxodo 14. Leamos a partir del versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Versículo 8. Y endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. La enseñanza espiritual que nos deja esta parte de la historia es que debemos recordar de una manera muy especial que este mundo, que es liderado por el príncipe de la potestad del aire, este mundo va a usar, liderado por su príncipe, todo su poder, todas sus armas, todo su ejército, todas sus intrigas, todo su engaño, para intentar atraparnos nuevamente y devolvernos a la esclavitud del pecado. Dios nos sacó, pero el enemigo nos persigue, como persiguió a Israel. Este es un día que nos debe recordar que en un momento determinado de nuestras vidas estuvimos en un punto en el que tal vez dijimos: no hay salida. En el que tal vez dijimos: no tenemos cómo salir bien de esta situación si obedecemos a Dios. En algún momento de nuestra vida nosotros pasamos por eso, o tal vez varios. ¿Qué dijeron los israelitas cuando vieron que el faraón se acercaba? Versículo 10 de Éxodo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Es decir, que eso no se cuenta más atrás en los capítulos anteriores. Ahí se dice simplemente que Moisés les dijo: nos vamos tal día, tal hora, y se fueron. Pero aquí hay un detalle interesante. Y es que la gente de buenas a primera, los israelitas de buenas a primera, no le dijeron: ah, sí, listo, vámonos. No, le pusieron oposición.
Aquí dice, no es lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Les daba miedo irse, les daba miedo las repercusiones. Solo que después de ver milagro tras milagro tras milagro en cada una de las plagas, si no tenían un poquito de confianza en Dios, era como el colmo, ¿no? Era como el colmo. Entonces al final al ver tan poderosa la mano de Dios, pues bueno, siguieron a Moisés, pero tuvieron que convencerlo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos cuando vieron que Faraón se acercó con todo su ejército tras ellos? Pues sintieron pánico, sintieron terror. Claro, pensaron que iban a morir. Pensaron que no tenían ni una sola oportunidad de ganarle al ejército de Faraón. Y tenían toda la razón. No tenían una sola oportunidad de ganarle al ejército de Faraón. Y en su razonamiento humano dijeron, no hay forma de librarnos de Egipto. No hay forma de librarnos del Faraón. Eso fue lo que dijeron en su razonamiento humano y según lo que veían. Ellos no tenían forma de hacerlo, pero Dios sí. Versículo 13, de aquí de Éxodo 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Luego dice el versículo 14, que es muy hermoso, a mí me gusta mucho. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La lección para nosotros aquí es que debemos recordar esta noche que por nuestra propia mano, nosotros solos, no podemos liberarnos del pecado. No tenemos la fuerza, no somos capaces. No nos engañemos a nosotros mismos, no podemos. No podemos liberarnos de este mundo, del Egipto de este mundo, por nuestra propia fuerza. No podemos liberarnos por nuestra propia fuerza de las debilidades que tenemos en esta carne, de las concupiscencias, de los vicios que nos persiguen y que podamos tener. No podemos liberarnos de ellos por nosotros solos. Nuestra propia fuerza nunca va a ser suficiente para vencer a este mundo y a la corriente de este mundo. El poder del enemigo es mucho más grande que el poder de cada uno de nosotros, como seres humanos. Y sin Dios, nuestra batalla está perdida, está totalmente perdida. Por otro lado, con Dios de nuestro lado, ¿qué dice el versículo 14? El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En esta noche en especial, debemos recordar que en aquellos momentos duros y difíciles de nuestra vida, en los que pensamos que no había salida, en los que pensamos que no había forma de seguir obedeciendo a Dios, que no sabíamos qué hacer, en esta noche debemos recordar que Dios siempre nos abrió una salida. Dios nos dio siempre una salida. Eso también lo debemos recordar esta noche y por eso estamos hoy aquí. Después de haber vencido cuántas batallas espirituales para estar aquí, creyendo aún en Dios, perseverando en este camino. Porque la alternativa de Satanás es hacernos pensar, devuélvase conmigo y no lo persigo. Esa es la trampa. Pero hay quienes se vuelven con él y luego cuando llegan les da garrote. Que él es el engañador, él quiere la muerte, él no quiere el bien para nadie. Y leemos algo muy interesante en los versículos 19 y 20. Dice, y el ángel de Dios,
que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Antes de que llegaran allá al Mar Rojo y pasara Israel con la tierra seca, y que luego ese mar se le llega encima a los egipcios y mueren todos, incluido Faraón. Pero antes de eso es como si Dios hubiese puesto un escudo entre Faraón persiguiéndolos y el pueblo de Israel. Algo que, aunque el mal los perseguía, Israel tenía la protección de Dios y no lo podía alcanzar. Dios lo protegía de ese mal. Obviamente es lo que Dios hace con nosotros si nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Si nosotros hacemos nuestra parte y dejamos que Dios luche por nosotros, aunque Egipto nos persiga, Dios nos va a proteger. De hecho, ustedes saben que Dios pone literalmente sus ángeles a que nos sirvan de escudo frente a todo el mal que el enemigo nos quiera hacer. En Salmos, en el capítulo 34, Salmos 34, ahí está corroborado. Empezando en el versículo 4. Busqué al Eterno y Él me oyó. Miremos cómo empieza esto. Eso no empieza diciendo, este es el mal, este es el peligro y yo me voy a enfrentar a él porque yo tengo la capacidad de vencerlo. No, no tenemos la capacidad de vencer el mal por nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 4. Busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que me miraron a Él fueron alumbrados, perdón, los que miraron a Él fueron alumbrados. Es decir, miramos hacia Dios y su luz nos alumbra y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y el Eterno lo oyó. Humildad cuando nos acercamos a Dios. Este pobre clamó. Es una actitud de humildad ante Dios. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó el Eterno y lo libró de todas sus angustias. Luego versículo 7. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, es literal. Dios sí envía sus ángeles a que sirvan como un escudo protector frente al mal que nos persigue. Pero si nosotros buscamos a Dios, si clamamos a Él con humildad, si hacemos nuestra parte, entonces Él va a pelear las batallas por nosotros. Esta noche debemos recordar de forma especial que ese ser todopoderoso es nuestro refugio, es nuestro protector en toda situación en la que nos encontremos. Por eso Pedro, vayamos a Primera de Pedro, dijo lo siguiente, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, que es una cita que creo que leyó el doctor Ontiveros en el sermón de la semana pasada. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Nuevamente humillaos, o sea, siempre es una actitud de mucha humildad ante Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos cuida, Dios nos defiende, Dios pelea por nosotros. Esta noche es noche para recordar eso. Yo recuerdo que hace tal vez menos de un mes que estuvimos los hombres en el campamento de hombres, hace menos de un mes, ¿no? Tal vez 4 semanas que estuvimos en el campamento. Los hombres del club de oratoria nos fuimos al campamento y algunos invitados, y era un campamento de liderazgo y tratamos diferentes temas. Y una de las noches
de ese campamento que pasamos allá 2 noches, una de ellas, que por cierto estaba haciendo mucho frío, pues hicimos una fogata muy agradable, ahí ya tal vez a las 8 de la noche, y nos sentamos alrededor de la fogata a tomarnos un poquito de chocolate calientico, o un vinito, o las dos cosas. Y el punto es que empezamos a hablar. La idea era que cada uno de nosotros pues se parara y platicara, comentar alguna experiencia de su vida que lo haya marcado, alguna experiencia que le haya dejado una enseñanza desde el punto de vista cristiano y le haya servido en su vida. Y todos se paraban uno a uno a hablar y a contar su experiencia. Y algunos con lágrimas en los ojos, no crean que era por el vino, porque el vino era muy poquito, sino porque hablaban de corazón. Algunos con lágrimas en los ojos, contábamos cómo vimos la mano de Dios en los peores momentos de nuestra vida. Y era muy bonito escuchar a alguien decir cómo daba ese testimonio de que Dios definitivamente intervino en su vida. Otros reconocíamos cómo literalmente Dios nos libró de la muerte, cómo Dios nos sanó de alguna enfermedad que los médicos no sabían cómo hacerlo. Otros reconocíamos cómo juzgamos mal a nuestros seres queridos hasta que Dios nos abrió los ojos a la verdad, al entendimiento de las cosas. Otros reconocíamos cómo sufríamos las amargas consecuencias de haber transgredido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es real y se cumple. Se cumple tanto si la obedecemos como si la desobedecemos en un sentido o en otro. Pero al final, en esa noche, la conclusión es que todos recordamos que la palabra de Dios es real. Todos recordamos que Dios es real y que Dios está allí para nosotros si lo queremos ver, si tenemos fe para verlo. Porque nosotros somos ese pueblo especial que Dios rescató de Egipto para protegernos del mal. Y allá todos dieron testimonio de cómo en un momento dado de su vida vieron la intervención de Dios. Porque nosotros fuimos ese pueblo que Dios sacó de Egipto. Y Dios le prometió protección a ese pueblo. Dios se ofreció como nuestro refugio si nosotros hacemos nuestra parte y nos refugiamos en Él. Leamos nuevamente Éxodo 13, versículo 3. Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Ahora el versículo 16 de Éxodo 13. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Este día entonces, esta noche que vamos a recordar en unas pocas horas, es un memorial, es una noche para recordar. ¿Qué debemos recordar? Que éramos esclavos del pecado, de nuestros vicios, de nuestra carnalidad, que Dios nos rescató con su mano poderosa, que su ley, como pan sin levadura, debe estar en nuestra boca, que por guardar esa ley hemos sido protegidos de las horrendas plagas que trae el pecado, que el enemigo nos va a perseguir incansablemente, pero que debemos permanecer tranquilos, porque el Eterno peleará por nosotros. Esas son parte de las cosas que esta noche debemos recordar en nuestra vida desde un punto de vista espiritual. Pero queda una enseñanza más que se me ocurre a mí dentro de todo el contexto de los acontecimientos de esta primera temporada de fiestas.
Y esa enseñanza la encontramos en el último cántico de Moisés. En ese cántico que él le dio al pueblo justo antes de morir, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. En Deuteronomio, en el capítulo 32, encontramos ese último cántico de Moisés. Deuteronomio 32. Leamos a partir del versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, le dice Moisés al pueblo antes de morir. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Versículo 10. Lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó, como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Eterno solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Está recordando ese momento tan maravilloso en que Dios protegió al pueblo de Israel. Ese momento tan maravilloso en que el pueblo de Israel y nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Esta noche debemos recordar ese momento maravilloso en nuestra vida, ese momento en el que Dios nos abrió los ojos, ese momento en el que sentimos su protección. Y debemos hablarle de eso a nuestros hijos. Pero el cántico de Moisés no termina aquí. Continuemos en el versículo 15, de aquí de Deuteronomio 32, versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces nosotros debemos entender esto como una advertencia. Versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, idolatría. Que nuestra vida como cristianos, idolatría es todo aquello que es más importante en nuestra vida que Dios. No piensen que idolatría es ir a arrodillarnos ante la Virgen María. Es ninguno de nosotros, pues yo espero que ninguno de nosotros haga eso. Para nosotros es básico. Pero sí podemos idolatrar el trabajo, sí podemos idolatrar la esposa o el esposo, sí podemos idolatrar el dinero, sí podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. El cántico de Moisés también nos recuerda el enfriamiento y la ingratitud del pueblo de Israel o de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos sentimos confiados, cuando Dios ya nos libró del problema, cuando la enfermedad ya fue sanada, cuando el problema económico ya se superó o el problema familiar. Es decir, cuando el poder de Dios deja de ser indispensable en nuestra vida, cuando deja de ser una prioridad, surge entonces una ingratitud que es muy característica
de la naturaleza humana. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Entonces esta noche también ha de ser un recordatorio de no volvernos ingratos con Dios cuando nos sentimos confiados y seguros. Porque todos sabemos, tristemente, como está escrito aquí, que nuestra cercanía con Dios muchas veces fluctúa según la magnitud de nuestras necesidades. Si estamos muy necesitados, nos acordamos de Dios día y noche. Pero si estamos bien, ya no nos acordamos tanto de la existencia de Dios. Y eso sucede cuando no hemos aprendido a amar a Dios de corazón. Esta noche hay que recordar, hermanos, Dios usa la necesidad muchas veces para que lo busquemos. Casi todos llegamos a Dios por necesidad. Es lo básico. Pero, ¿cómo es la Biblia en todo su conjunto? ¿Qué nos enseña? Que a Dios se busca por necesidad o por amor. Por amor. Entonces nosotros nos acercamos a Dios por necesidad, pero ay de nosotros si nos quedamos ahí y no aprendemos a amar a Dios. Cuando uno está enamorado de alguien, uno quiere pasar mucho tiempo con ese alguien. No porque ese alguien le dé cosas, es porque uno siente la necesidad de la cercanía. Y así debe ser la relación de nosotros con Dios. La relación de nosotros con Dios no puede fluctuar según nuestro estado de necesidad, porque eso es lo básico, lo elemental, lo fundamental. Si no avanzamos, caeremos en esa ingratitud que Moisés le profetizó al pueblo de Israel, porque eso no había llegado todavía. Moisés le está profetizando a Israel, ustedes, cuando ya estén confiados y tranquilos en la tierra que van a conquistar, se van a olvidar de Dios. ¿Y no fue eso lo que pasó? Fue eso lo que pasó, porque no aprendieron a amar a Dios. Entonces nosotros tenemos que recordar que nuestra relación con Dios no es una relación de necesidad, es una relación de enamoramiento, es una relación de amor. Versículo 29. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ese es tal vez el último recordatorio que nos regala la noche que hoy conmemoraremos. Darnos cuenta del fin que nos espera si regresamos a ese Egipto que es el mundo. Darnos cuenta del fin que nos espera si dejamos que las cadenas del pecado nos vuelvan a atrapar, porque nada más buscamos a Dios cuando estamos necesitados, pero no aprendimos a amarlo de todo corazón. Y es lo que le dice Moisés al pueblo de manera profética y rotunda. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que los espera. Seamos sabios nosotros y comprendamos que después de haber empezado a recorrer este camino, si nos desviamos, si nos dejamos atrapar del pecado, nos queda solamente un fin y nada más que uno. El lago de azufre y de fuego, que es la muerte segunda, que es la muerte eterna. Ese es el fin que nos espera a todos los bautizados, que nos dejemos atrapar nuevamente por las cadenas del pecado.